No pienso hacerme cargo de la madre de mi marido. Esa es una decisión firme. No es un capricho ni una rabieta. Es el resultado de años de aguantar, de morderme la lengua, de soportar situaciones que no me correspondían. Me niego a asumir una responsabilidad que nunca fue mía. Y no lo haré, aunque me llamen egoísta, aunque me miren como si estuviera rompiendo una tradición sagrada, aunque digan que no tengo corazón. He llegado a ese punto donde una se cansa de estar siempre al final de la lista. Donde ya no sirve sonreír, callar, aguantar. Me cansé. Y ahora lo digo con claridad. No me voy a hacer cargo. Mi hija y mi esposo llevan meses volviendo sobre lo mismo. Insisten, como si repitiéndolo bastara para que cambie de opinión. Me lo presentan con tono suave al principio, con falsas promesas de que todo será diferente, de que solo es por un tiempo, de que no estaré sola. Pero cuando no cedo, cuando no respondo como ellos quieren, cambian de estrategia. Me hacen sentir culpable. Me presionan. Me acusan de no tener sentido de familia. Y cada vez que lo hacen, me siento más firme en mi decisión. Hace 2 años ya intentaron meterme esta carga por la fuerza. Me las arreglé para evitarlo. Fue duro, pero logré imponerme. Ahora, otra vez, la historia vuelve a empezar. Se creen que con el tiempo cambié de parecer. Pero no. Lo que ha cambiado es mi paciencia. La tengo cada vez más corta. Y lo que más me enfurece, lo que me revuelve el estómago, es que nadie, absolutamente nadie, se está ofreciendo a hacerlo. Todos asumen que seré yo. Ni su hijo, que es su sangre. Ni su nieta, que tanto se llena la boca hablando de valores. No. Para ellos, es evidente que me toca a mí. Como si no tuviera mis propios planes, mis propios miedos, mi propio cansancio. Como si lo justo fuera cargarme de una vida que ya no puede valerse por sí sola. Como si mi existencia se resumiera en estar al servicio de los demás. Mi marido lo tiene clarísimo. Me repite una y otra vez que soy la única que puede dejar el trabajo sin muchas complicaciones. Me lo dice con ese tono de falsa comprensión que me crispa. Como si él estuviera cediendo algo. Como si fuera un sacrificio compartido. Su trabajo es más exigente, más importante, según él. Gana más dinero. Tiene responsabilidades que, al parecer, yo no tengo. Entonces, claro, le parece lo más lógico que yo me jubile anticipadamente, que me quede en casa y cuide a su madre. Así, según él, todo queda en familia. El dinero circula dentro del mismo círculo. Se ahorran la residencia. Nuestra hija puede usar el piso de la abuela. Todo encaja perfecto. En su cabeza, claro. Y cuando le digo que no, cambia el discurso. Me habla de nuestra hija. De lo difícil que está la vida. Que si quiere casarse en verano, que si necesitan un hogar. Que la abuela siempre quiso que su nieta tuviera su propio espacio. Que es el legado familiar. Me lo dice como si yo fuera una enemiga del bienestar de mi hija. Como si por negarme a hacerme cargo, estuviera arruinándole la vida. Pero lo que ninguno quiere ver es que la vida que están arruinando es la mía. Yo también tengo una. También tengo sueños. También tengo derecho a estar cansada, a querer descansar, a no pasar mis últimos años cuidando a alguien que ni siquiera me aprecia. Recuerdo perfectamente cuando hace 2 años comenzó todo esto. Me lo plantearon como una decisión compartida. Una decisión de pareja. Una conversación adulta. Pero apenas se empezó a hablar, me di cuenta de que ya lo tenían decidido. Solo esperaban que yo dijera que sí. Que me resignara. Que aceptara mi papel de cuidadora. Me sentí traicionada. Me sentí usada. Y lo dije, claro y fuerte. Les avisé que si mi marido decidía traer a su madre a casa, yo pediría el divorcio. Le expliqué cómo sería todo, dividiríamos el piso, me jubilaría, me iría a otra ciudad, me compraría una vivienda con mis ahorros, encontraría otro trabajo si hacía falta y empezaría de nuevo. Le dije que se encargara él solo de su madre. Que resolviera cómo iba a mantener a su hija.
Porque yo no iba a ser la salvadora de nadie más. Puede que pierda ciertos lazos familiares, pero sinceramente, ¿qué tipo de lazos son esos si se basan en aprovecharse de mí? No me interesa mantener vínculos que se sostienen a costa de mi bienestar. Si para ser parte de esta familia tengo que anularme, entonces no quiero ser parte. No a ese precio. Tengo 52 años. He trabajado toda mi vida en una fábrica. Jornadas largas, ruido constante, posturas imposibles. Tengo las manos marcadas por años de esfuerzo. Mi espalda no siempre responde. Pero me siento fuerte. Mi salud es buena. Y sí, tengo el tiempo cotizado para jubilarme antes de la edad oficial. Pero no quiero hacerlo para quedarme cuidando a una anciana con demencia. No quiero cambiar una esclavitud por otra. Me merezco más. Me lo he ganado. Tengo un marido. Tengo una hija. Y mi marido tiene una madre. Esa es la parte que siempre se olvida. Que su madre es eso, suya. Nunca fue mía. Nunca intentó acercarse de verdad. Siempre mantuvo esa distancia orgullosa, altiva. Siempre me miró por encima del hombro. Desde que empezamos, hizo lo posible por meter cizaña. Más de una vez casi nos separamos por su culpa. Yo venía de provincia. Él era un hombre de ciudad, un lector de libros, un hombre culto. Yo era práctica, directa, criada en la necesidad. Ella jamás me aceptó. Y eso fue evidente desde el primer día. Con el tiempo llegamos a un acuerdo tácito. Yo no me metía en nada que tuviera que ver con ella. Y él no me hablaba de lo que pasaba entre ellos. Si la abuela quería ver a su nieta, él se encargaba. Nunca se me pidió involucrarme. Así funcionamos durante años. Hasta que se estabilizó nuestra vida y compramos juntos un piso de 3 habitaciones. Un hogar que construimos sin ayuda de nadie, con nuestros ahorros, nuestros sacrificios. Ella tenía otro piso, uno de 2 habitaciones, bien ubicado en el centro. Y terminó cediéndoselo a mi marido con el argumento de que era para el futuro de nuestra hija. Una manera de asegurarse de que su nieta tuviera un lugar donde vivir sin pagar alquiler. Siempre decía que no quería que su única nieta anduviera tirando el dinero en rentas. Que las mujeres necesitaban tener algo propio. A veces, hasta parecía una buena intención. Pero en el fondo, yo sabía que era otra forma de influir, de asegurarse de seguir presente. Los primeros signos de su enfermedad comenzaron hace 7 años. Mi marido me contaba que hacía cosas raras. Que ponía las gafas en la nevera. Que se le olvidaban los nombres de los objetos. Yo le insistí una y otra vez en que la llevara al médico. Pero no me escuchaba. Me decía que solo eran despistes, que estaba envejeciendo. Nada grave. Hasta que la situación empeoró y ya no pudo negarlo más. Al final, la vieron especialistas y confirmaron lo que yo ya sospechaba. Demencia. Una enfermedad que no tiene cura. Que se puede ralentizar, sí, pero no detener. Al principio, ella se las arreglaba sola. Con ayuda. Mi marido le llevaba comida, le organizaba las medicinas, contrató un asistente para que la visitara a diario. Pero no era suficiente. Empezó a olvidar tomar las pastillas. Dejó la puerta abierta varias veces. Tuvo discusiones con los vecinos. Los acusaba de espiarla, de entrarle a robar. Lo más grave fue cuando dejó el gas encendido. Casi provoca una tragedia. Fue entonces cuando él reconoció que ya no podía seguir viviendo sola. Ahí empezó otra vez la presión. Me dijo que quizás era hora de traerla con nosotros. Que sí, que habían existido roces, pero que pronto ni siquiera lo recordaría. Que ya ni reconocía a la mayoría de las personas. Que no tenía sentido guardar rencores viejos. Que siempre había alguien en casa, él, nuestra hija o yo. Que teníamos una habitación libre. Pero yo sabía exactamente lo que eso significaba. No era una sugerencia. Era una trampa. Una manera elegante de anunciarme que todo el peso caería sobre mí.
Y la demencia no es un juego. Lo dije con todas las letras. Me negué en seco. No pienso vivir mis días entre gritos, repeticiones, desconfianzas y pañales. No pienso convertirme en una sombra. Hubo gritos, discusiones, reproches. Propuse una solución lógica, ingresarla en una residencia especializada. Alquilar su piso. Pagar el cuidado con ese dinero. Y si no le parecía bien, que él se mudara con ella. A mí que no me buscara. Después de mucho discutir, aceptó. Desde hace más de 2 años y medio pagamos un geriátrico privado. Casi todo su sueldo se va en eso. Lo que falta, lo cubre con el alquiler del piso. Y vivimos con lo que yo gano. Con mi salario. Con mis horas extra. A veces hago chistes, digo que su madre está como un roble. Ni diabetes, ni hipertensión, ni nada. Solo su mente. Pero lo cierto es que no hay nada gracioso en esto. Y no es algo que se resuelva en 6 meses. Ni en un año. Con ella, un solo mes ya es una prueba de resistencia. Cada visita es agotadora. Cada día que pasa, su mente se aleja más. Y sin embargo, ahí sigue. Fuerte. Presente. Vigilante. Mi esposo no deja de insistir. Que él no puede dejar su trabajo. Que su sueldo es mayor. Que yo sí podría hacerlo. Que es por el bien de todos. Que nuestra hija necesita el piso. Que se casa en verano. Que quiere formar su hogar. Que la abuela siempre quiso eso. Pero, por supuesto, ni ella ni su novio quieren vivir con nosotros. Ni con la abuela. Ni conmigo. Es que ni lo contemplan. Y claro, su solución mágica es que yo me quede en casa. Que me haga cargo. Que así el dinero quede en la familia. Qué conveniente. Pero yo no cumplí sus expectativas. Le dije a mi hija que si tanto quiere el piso, que se lleve a la abuela con ella. Que cuando tenga un bebé, ahí tiene compañía. 3 años de baja con los dos. A ver si le resulta tan buena idea. Ella explotó. Me gritó que si estaba loca. Que cómo iba a cuidar a una anciana con demencia que mancha las paredes. Y yo le respondí lo que pienso, que es su abuela. Que quería dejarle un piso. Que lo hizo con buena intención. Pero que yo, para ella, no soy nadie. Soy una extraña. Si no la quiere en su vida, que siga de alquiler. Como hacen millones de personas. Y si intentan forzarme a aceptar algo, ya lo saben. Encontraré la forma de salir adelante. Aunque eso signifique perder el contacto con ellos. Aunque duela. Pero no voy a cargar con una responsabilidad que no me pertenece. Ni aunque las personas que me lo pidan sean mi esposo y mi hija. Después de aquella conversación con mi hija, el ambiente en casa se volvió irrespirable. Ella andaba con la cara larga, sin dirigirme la palabra más de lo necesario. Cuando lo hacía, me hablaba con un tono de superioridad que nunca había usado conmigo, como si hubiera cruzado una línea invisible. Como si, de pronto, yo fuera un obstáculo en su camino, una traba más. Mi marido, por su parte, andaba callado, meditabundo, pero en el fondo sabía que seguía esperando que cambiara de opinión. Esa era su táctica. El silencio pasivo. No decía nada, pero tampoco dejaba pasar mucho tiempo sin dejar alguna frase colgando en el aire, como si fueran anzuelos. Un día, mientras preparaba la cena, soltó que la residencia había subido la cuota mensual. Que con el nuevo incremento ya no alcanzaba del todo con el alquiler del piso y su sueldo. Que empezaba a ser insostenible. No me lo decía directamente, claro. Lo soltaba al pasar, esperando que yo recogiera el mensaje. Como si yo tuviera que resolverlo. Como si fuera responsabilidad mía que los números no cerraran. Le respondí con la misma indiferencia que él usaba para manipular. No es mi madre, le dije, sin levantar la vista. Que no era mi problema. Ni mi gasto. Ni mi carga.
El ruido de los platos que golpeaban la mesada fue su única respuesta. Pero no era tan fácil como simplemente negarse. Lo más difícil era la culpa. Ese sentimiento que se me metía debajo de la piel y que no me dejaba dormir en paz. Porque aunque sabía que tenía razón, aunque era consciente de que estaban intentando cargarme con algo injusto, el corazón se me apretaba por dentro. No por ella, ni por él, ni por mi hija. Por mí. Por esa sensación constante de estar al margen, de ser una extraña en mi propia casa. Como si ya no importara lo que yo pensara o sintiera. Como si mi negativa me convirtiera en una mala persona. Pero aún con todo eso encima, me mantenía firme. Porque si cedía ahora, sería mi sentencia. Cada vez que pensaba en la idea de que la trajeran a casa, se me cerraba el pecho. No podía evitarlo. Imaginaba los días eternos, los gritos a deshora, las paredes manchadas, la comida rechazada, los insultos sueltos. La veía caminando por los pasillos, sin rumbo, con la mirada perdida, repitiendo frases del pasado. Imaginaba el olor, la tensión, el agotamiento. La rutina rota. Mi vida diluyéndose entre tareas que nunca pedí. Sabía cómo era esa enfermedad. La había visto de cerca en otras familias. No es solo olvidar nombres o dejar la cocina encendida. Es la descomposición progresiva de la persona. Es ver cómo se va deshaciendo ante tus ojos. Cómo se vuelve irreconocible, incluso peligrosa. Yo no estaba dispuesta a vivir eso. Ni por caridad, ni por compromiso, ni por chantaje emocional. Un sábado, mi hija volvió a la carga. Esta vez vino con su novio. Se sentaron en el comedor como si fueran a dar una noticia importante. Empezaron a hablar de la boda, de lo lindo que sería comenzar la vida juntos en el piso de la abuela. Él tenía un trabajo estable, ella estaba terminando un curso de administración. Lo tenían todo planeado. Pero les faltaba algo, el lugar. Querían saber si ya podían empezar a hacer arreglos en el piso. Pintura, muebles, instalaciones. Me quedé en silencio unos segundos. Miré a mi marido. No dijo nada. Bajó la vista. Y entonces hablé yo. Les dije que no. Que ese piso era, por ahora, el único recurso para pagar la residencia de su abuela. Que si se lo quedaban, tendrían que encontrar otra forma de cubrir ese gasto. Que no iba a aceptar que se trasladara esa carga a mí solo para que ellos vivieran más cómodos. Mi hija me miró como si no me conociera. Me preguntó cómo podía negarme a algo tan importante para ella. Me acusó de arruinarle el futuro. Me llamó egoísta. El novio intentó intervenir, pero yo le corté el paso. Les dije que yo no era una heroína. Que estaba cansada. Que ya había dado demasiado y que nadie me lo había devuelto. Que no iba a permitir que mi jubilación se convirtiera en una condena. No lloré. No grité. Pero cada palabra me salía con un peso enorme. Ellos se fueron dando un portazo. Y mi marido, en lugar de defenderme, se quedó callado. Como siempre. Las semanas siguientes fueron frías. Vivíamos bajo el mismo techo, pero parecíamos extraños. Nadie mencionaba el tema, pero todos pensaban en él. Yo lo sabía. Lo sentía en el aire. Una tensión que no se aliviaba ni con el paso del tiempo. Cada comida era un ritual incómodo. Cada saludo, una formalidad. Mi hija casi no venía por casa. Mi marido salía más de lo habitual. Decía que trabajaba más. Yo ya no preguntaba. Me dediqué a lo mío. Mis rutinas. Mis cosas. Empecé a imaginar cómo sería vivir sola. Me resultaba cada vez más atractiva esa idea. Paz. Silencio. Un espacio solo mío. Nadie exigiendo más de lo que ya he dado. Y entonces, un día, pasó algo que lo sacudió todo. Mi marido me dijo que había ido a visitar a su madre y que ésta ya no lo reconocía. Que lo confundía con su hermano muerto. Que preguntaba por personas que llevaban décadas enterradas. Que lo miraba como si fuera un extraño.
Me lo dijo con los ojos humedecidos. Por primera vez, vi miedo en su mirada. Miedo real. No solo preocupación. Era otra cosa. Se estaba enfrentando a la pérdida. A la desaparición lenta y cruel de su madre. No supe qué decirle. Por dentro, sentí una punzada. No por ella. Por él. Porque, a pesar de todo, era su madre. Y estaba perdiéndola. Esa noche no dormimos juntos. Él se fue al sofá. Yo me quedé en nuestra cama, mirando el techo. Pensé en todo lo que había pasado. En lo injusto que había sido todo. En cómo me habían empujado, manipulado, ignorado. Pero también pensé en algo más. En cómo sería mi vida en unos años. Sola. Libre, sí. Pero también vacía. A veces, el precio de la libertad es la soledad. Y no sabía si estaba preparada para eso. Al día siguiente, fui a la residencia. Sola. No le dije nada a nadie. Quería ver con mis propios ojos en qué estado estaba esa mujer que tanto había alterado mi vida. La encontré sentada en una silla de ruedas, mirando por una ventana. Murmuraba algo que no entendí. Me acerqué. Le hablé. Me miró sin reconocerme. Me preguntó si era la enfermera nueva. Le dije que no. Que solo venía a verla. Me sonrió con dulzura, como si no hubiera pasado nada entre nosotras. Como si no hubiera años de desprecio, de tensión, de desprecio camuflado de cortesía. Fue extraño. Me quedé con ella casi una hora. Me hablaba de cosas del pasado. De lugares donde nunca estuve. De nombres que no conocía. Y luego, de pronto, se quedó en silencio. Me miró fijamente. Y dijo algo que me dejó helada. Dijo que había algo importante para su nieta. Algo que había dejado preparado. Que no se olvidara. Que era su regalo. Después volvió a callar. Me fui con esa frase dándome vueltas en la cabeza. No entendía a qué se refería. Pero algo me decía que no era una simple confusión. Al llegar a casa, no dije nada. Pero empecé a sospechar que había algo más en todo esto. Que tal vez esa mujer no había sido tan incoherente como pensábamos. Que quizás, en medio de su mente hecha trizas, aún quedaban restos de voluntad. De secretos. Y por primera vez, sentí una duda. Una grieta en toda mi certeza. Volví a la residencia una semana después. No le dije nada a mi marido. Tampoco a mi hija. Era mi visita. Mi decisión. Nadie me obligaba esta vez. Sentía una mezcla rara de incomodidad y curiosidad, como si algo dentro de mí se hubiera despertado tras aquella última conversación. Las palabras de mi suegra seguían dando vueltas en mi cabeza. Hablaba de algo importante para su nieta. De un regalo. Algo que había dejado preparado. Y yo, que había sido tan firme, tan decidida a no involucrarme, empecé a sentir una necesidad casi involuntaria de entender qué había querido decir. No por ella, sino por mí misma. Porque necesitaba respuestas. Porque algo me decía que detrás de esa frase había una verdad escondida. O, al menos, un indicio. La encontré en el mismo lugar, junto a la ventana, con la mirada perdida. Pero al verme, sonrió. Como si me estuviera esperando. Esa sonrisa me desconcertó. No me reconocía, eso era evidente, pero me sonreía con afecto. Como si, en algún rincón de su mente, yo le resultara familiar. Me senté a su lado. No dije mucho. Ella hablaba sin parar, saltando de un tema a otro. A veces parecía estar en otro tiempo. Otras veces, en otro lugar. Hablaba de su infancia, de un viaje a Italia, de una casa en la playa que nunca existió. Pero entre sus delirios, soltó algo nuevo. Me dijo que el banco ya tenía todo listo. Que la caja fuerte estaba con su firma. Que la nieta debía ir con la llave. ¿La llave?
Repitió esa palabra varias veces. Me quedé helada. No sabía si creerle. No sabía si era parte de una alucinación o si de verdad hablaba de algo real. Le pregunté dónde estaba la llave. Me miró, bajó la voz y me susurró, debajo del armario, en la caja roja. Después volvió al silencio. Salí de la residencia más confundida que nunca. Tenía que verificar si lo que había dicho tenía sentido o no. No me iba a quedar con la duda. Así que esa misma tarde fui al piso viejo. Teníamos las llaves porque aún lo gestionábamos nosotros para alquilarlo. Era un lugar pequeño, 2 habitaciones, muebles viejos. Olía a polvo y a encierro. Caminé despacio por el pasillo. Entré a su habitación. El armario seguía en el mismo lugar, un mueble robusto, de madera oscura. Me agaché. Pasaron unos minutos buscando, palpando a ciegas. Hasta que mis dedos tocaron algo metálico. Tiré. Era una pequeña caja roja. La abrí en el suelo. Dentro había una llave pequeña, de banco, y una nota escrita a mano. La letra era temblorosa, pero reconocible. Era de ella. En la nota solo decía, Caja Fuerte, Banco Castilla. A nombre de Lucía G. Para Clara. Solo para ella. Sentí un frío recorrerme la espalda. Clara era nuestra hija. No supe qué hacer. Cerré la caja. Me la llevé conmigo. No dije nada. Esa noche apenas pude dormir. Tenía la caja en el armario, bien escondida. No se la mostré a nadie. Ni a mi hija, ni a mi marido. No entendía por qué, pero necesitaba pensar. Algo en mi interior me pedía prudencia. Me costaba confiar. Después de tantos intentos por hacerme cargar con todo, de tantas decisiones tomadas a mis espaldas, ahora yo tenía algo en las manos. Algo que nadie más sabía que existía. Empecé a observarlos con otros ojos. Mi hija, tan ansiosa por el piso. Tan insistente con la idea de que su abuela siempre quiso que ella viviera ahí. Mi marido, tan seguro de que debíamos cuidar a su madre en casa, por el bien de todos. Recordé conversaciones, miradas, frases sueltas. Todo empezaba a encajar de una manera extraña. Y no me gustaba lo que empezaba a ver. Me preguntaba si ellos sabían de la caja. Si en el fondo, muy en el fondo, todo ese interés en meterme a cuidar a su madre no era solo por el dinero del geriátrico. ¿Y si había más? ¿Y si querían que estuviera cerca para no dejarme sola con ella? ¿Y si sabían, o al menos sospechaban, que había dejado algo para Clara? ¿Un testamento? ¿Una fortuna? ¿Y si pensaban que conmigo cerca, eso podía peligrar? No podía probar nada. No podía decirlo en voz alta. Pero ya no podía dejar de pensar en eso. Durante días, estuve tensa. Aislada. Guardando silencio. Observando. Mi hija seguía con sus planes de boda. Seguía sin hablarme demasiado. Solo lo justo. Mi marido también actuaba como si nada pasara. Pero yo ya no era la misma. Ya no me sentía parte del decorado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía algo que me daba poder. No lo buscaba. No lo pedí. Pero lo tenía. Y debía usarlo bien. La tercera vez que fui a la residencia, ella ya no hablaba tanto. Me reconoció otra vez como enfermera. Pero cuando le mencioné la caja roja, volvió a mirarme con intensidad. Me dijo, Clara lo sabrá cuando sea el momento. Pero tú eres la que debe dárselo. Tú sabrás, cuándo. Esa frase me persiguió toda la semana. Yo no sabía cuándo. Ni cómo. Pero algo me decía que la vida misma me iba a mostrar el momento exacto. Mientras tanto, seguí viviendo como si nada. Como si todo siguiera igual. Pero dentro de mí, todo se había movido. Había encontrado algo más que una caja y una llave. Había recuperado la certeza de que, por una vez, el control era mío.
Los días pasaban y yo seguía guardando silencio. La caja roja seguía bien oculta, con su llave y aquella nota. No se la mostré a nadie. Cada vez que me levantaba por la mañana y entraba al baño, al pasar por la puerta del armario sentía ese cosquilleo. No era miedo, tampoco era ansiedad. Era otra cosa. Una especie de certeza muda. Una sensación de que eso que tenía en mi poder era más importante de lo que podía imaginar. No solo por su contenido, sino por lo que simbolizaba. Por primera vez, yo tenía algo que ellos no sabían, algo que no podían controlar ni usar a su favor. Durante años fui la que estaba en medio. La que trabajaba sin descanso. La que callaba cuando tocaba. La que sostenía la casa, el ritmo, los vínculos. Fui la madre presente, la esposa razonable, la nuera ausente. Siempre en un rol que servía a los demás. Ahora todo se había girado. Y yo era la única que tenía una pieza de este juego que podía cambiarlo todo. Mi hija, sin saber nada, seguía presionando con el piso. Ahora lo hacía con menos delicadeza. Ya no disimulaba. Me hablaba de los arreglos que quería hacer. Me preguntaba qué día podía llevar a su novio para ver la instalación eléctrica. Como si la decisión estuviera tomada. Como si el piso ya fuera suyo. Como si yo no existiera en la ecuación. En su mundo, el piso de la abuela era una herencia asegurada. Y yo, simplemente, debía facilitarle el acceso. Ya no se molestaba en fingir afecto. Me hablaba con ese tono forzado de quien quiere evitar conflictos, pero no oculta el desprecio. Para ella, yo era un trámite. Una figura útil hasta cierto punto. Y después, un estorbo. A veces la miraba y me costaba reconocerla. ¿En qué momento se volvió así? Cuando cambió esa niña dulce que venía a abrazarme sin motivo, que se sentaba conmigo en la cocina mientras preparaba la cena, que me pedía que le contara historias de cuando era joven. ¿Dónde quedó todo eso? Ahora solo la movía el interés. El control. El dinero. Y eso me dolía más que cualquier palabra hiriente. No me molestaba que quisiera el piso. Lo que me dolía era que no le importara lo que implicaba conseguirlo. Que no le importara a costa de quién. Mi marido seguía en su postura neutral. No insistía directamente, pero cada vez que surgía el tema, se ponía de parte de ella. Decía que lo mejor sería facilitar las cosas. Que si la abuela quería dejarle el piso a Clara, había que respetar su voluntad. Que si ya no podía tomar decisiones claras, al menos quedaba claro su deseo. Y siempre, en algún punto de la conversación, salía a relucir lo mismo, que si yo dejara de trabajar, podríamos ahorrar, que el alquiler ya no sería necesario, que podríamos tener a su madre en casa y resolverlo todo sin depender de terceros. Una solución redonda. Redonda para ellos, claro. Para mí, era el mismo infierno disfrazado de acuerdo familiar. A veces me quedaba pensando en sus palabras. No porque me convencieran, sino porque me daban lástima. Mi marido no era un mal hombre, pero era débil. Nunca supo defenderme del todo. Nunca fue capaz de poner límites a su madre, ni a su hija. Siempre buscaba el camino más fácil, el que le evitara conflictos. Yo era la que enfrentaba, la que sostenía, la que pagaba el costo emocional de todo. Y ya me había cansado. La cuarta visita a la residencia fue distinta. La encontré más desconectada, pero aún con destellos de lucidez. Le hablé despacio. Le pregunté directamente si ella había hecho algún trámite en el banco. Si había dejado algo a nombre de Clara. Y aunque no respondió con claridad, me miró con los ojos brillantes. Me tomó la mano y susurró: Clara debe saberlo cuando yo ya no esté. Pero tú sabrás si se lo merece. Esa última frase me dejó paralizada. Era como si me estuviera entregando una decisión. Como si me diera la llave no solo literal, sino moral. El derecho a decidir si su nieta era digna de aquello que había preparado para ella. Y en ese instante supe que, aunque no me lo dijera nadie, yo tenía el poder de elegir qué hacer con eso. Salí caminando por la calle sin rumbo.
No volví a casa de inmediato. Me senté en un banco del parque. Pensé en todo. En lo que había significado para mí estar casada con su hijo. En lo que fue criar a Clara prácticamente sola mientras él leía libros o preparaba clases. En los cumpleaños donde me ocupaba de todo. En las navidades en las que su madre ni siquiera me saludaba. Pensé en los años que trabajé sin faltar, sin quejarme, cargando cajas, lidiando con máquinas, soportando dolores en la espalda. Y pensé en lo poco que valía todo eso para los que tenía cerca. En lo rápido que estaban dispuestos a que yo dejara de existir como persona para convertirme en una cuidadora silenciosa. Y ahora, por primera vez, yo podía decidir. No tenía apuro. La caja seguía guardada. Nadie sabía que existía. Nadie preguntaba. Seguí dejando que pensaran que no pasaba nada. Pero cada día que pasaba, yo veía con más claridad. Empecé a escribir. Un diario. Algo simple. Palabras sueltas, frases, pensamientos. Empecé a reconstruirme. A recordar quién era antes de todo esto. Antes del matrimonio, antes de ser madre, antes de ser la nuera invisible. Me conecté con esa mujer que había quedado atrás. La que tenía proyectos, ideas propias, deseos. Y esa mujer fue la que me ayudó a decidir que no iba a entregar esa caja a la ligera. Que no iba a ser un simple canal. Que no iba a permitir que esa herencia fuera para alguien que me había pisoteado sin dudarlo. Una tarde escuché a Clara hablando por teléfono. Estaba en el pasillo. No sabía que yo la oía. Le decía a una amiga que ya estaba todo hecho, que era cuestión de tiempo, que la vieja no se podía negar para siempre. Se refería a mí. La vieja. Así, con ese desprecio. Me quedé quieta, detrás de la puerta, apretando los puños. No era rabia. Era decepción. Era la constatación de que ya no había nada que salvar ahí. Esa noche abrí la caja. La revisé. Miré la llave. Miré la nota. Y supe que algún día, cuando todo estuviera dicho, yo misma llevaría a Clara al banco. Pero no ahora. No mientras creyera que todo era suyo por derecho. No mientras pensara que yo era invisible. Tenía que esperar. Tenía que observar. Tenía que asegurarme de que lo que esa mujer había dejado fuera para alguien que realmente lo mereciera. Las semanas siguientes se convirtieron en una especie de teatro silencioso. Cada uno en casa representaba su papel. Mi marido continuaba con su rutina, salía temprano, volvía tarde, sin decir mucho. A veces cenábamos juntos, a veces ni eso. Clara iba y venía como una invitada molesta, preguntaba poco, hablaba menos, pero con cada palabra dejaba claro que seguía esperando que yo me doblegara. Nadie mencionaba directamente a su abuela. Nadie hablaba del piso, ni de la residencia, ni del banco. Pero todo seguía presente, flotando en el ambiente como polvo en la luz de la mañana. Se notaba en los gestos, en los silencios, en el modo en que evitaban mi mirada cuando pasaban cerca. Yo había dejado de dar explicaciones. Ya no me justificaba. Tampoco discutía. No les debía nada. Empecé a dedicar mis días a mí. Salía a caminar, leía, escribía. A veces me sentaba sola en una cafetería y simplemente escuchaba el ruido de las conversaciones ajenas. Era una manera de volver a estar en el mundo, de recordar que había vida más allá de esas paredes, más allá de sus necesidades, de sus planes, de su manera de reducirme a un rol. Me costó al principio. Porque una se acostumbra a vivir para otros. Pero cuanto más lo hacía, más claro tenía que jamás volvería a ceder. La caja roja seguía escondida. La miraba de vez en cuando. No porque dudara de qué hacer, sino porque era mi ancla. Era el recordatorio físico de que por una vez la vida me había puesto algo entre las manos que nadie más podía controlar. Y eso me fortalecía. No era por la fortuna en sí, fuera mucha o poca, sino por lo que representaba. Era como si mi suegra, en un acto de lucidez y contradicción, me hubiera entregado una llave simbólica. Me preguntaba a veces si lo había hecho a propósito.
Si sabía que esa decisión, la de ponerme a mí como guardiana, era su forma de devolverme algo. No su amor, que nunca tuvo por mí, pero sí su reconocimiento. Aunque llegara tarde. Un día Clara apareció con su vestido de novia. Quería enseñármelo. Fue extraño. No esperaba ese gesto. Entró a la sala con una bolsa grande y una sonrisa ensayada. Lo sacó, me lo mostró. Me preguntó si me gustaba. Era bonito, no voy a negarlo. Sencillo, elegante, blanco con detalles en la espalda. Me limité a asentir. Me dijo que pensaba estrenarlo en julio, que faltaban pocos meses, que aún no tenía claro dónde harían la ceremonia, pero que lo del piso estaba casi resuelto. Papá ya habló con un abogado, solo queda tu firma, soltó, como si fuera una formalidad. Como si yo fuera una piedra en el camino que había que mover. No respondí. No le pregunté nada. Solo me levanté y salí de la habitación. La dejé ahí, con su vestido colgando del brazo. Me encerré en mi cuarto. Esa noche no cenamos juntas. Ella se fue sin despedirse. No me afectó. Ya no me dolía lo que decía, ni cómo lo decía. Me dolía otra cosa, el desprecio con el que me trataban como si yo no tuviera derecho a decidir sobre lo que me afecta directamente. Como si yo fuera una firma más en un papel. Un trámite. Pasó un mes. Luego otro. Y entonces llegó la llamada. La directora de la residencia. Me dijo que la salud de mi suegra había empeorado. Que no respondía como antes. Que estaba en cama la mayor parte del tiempo. Que lo mejor sería que la familia fuera a visitarla. Le agradecí la información. Y colgué. No, lloré. No sentí un golpe. Sentí una especie de cierre. Como si la historia empezara a encontrar su final natural. Fui al día siguiente. Sola. Como siempre. Entré a su habitación. La vi acostada, delgada, casi irreconocible. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Estaba fría. No abrió los ojos. Pero respiraba. Estaba viva, apenas. Me quedé con ella horas. No dije mucho. No hacía falta. Solo estuve ahí. No por deber. No por culpa. Por humanidad. Porque a pesar de todo, era una vida que se apagaba. Una mujer que había sido muchas cosas, buenas y malas. Y en ese momento, solo era un cuerpo débil que necesitaba silencio. Antes de irme, le susurré que tenía la caja. Que estaba a salvo. Que nadie más lo sabía. Y que cumpliría su voluntad. Que Clara sabría la verdad. Pero que no sería ahora. Ni mañana. ¿Qué sería cuando yo lo decidiera? Me pareció ver un movimiento leve en sus labios. Una especie de paz. No sé si fue real o si lo imaginé. Pero fue suficiente. Una semana después, murió. No fue una muerte violenta, ni inesperada. Fue un cierre. Como el final de un libro que sabes que se termina desde la primera página. La residencia nos llamó. Mi marido fue quien respondió. Yo ya lo sabía. Lo sentí antes de que dijeran nada. Él se mostró sereno. Clara lloró sin mucho convencimiento. No fuimos al velorio. Ella no quería ceremonia. Lo dejó dicho por escrito, sin misas, sin flores, sin visitas. Solo cremación. Casi como si quisiera pasar desapercibida hasta el final. Yo recogí las cenizas. No sé por qué me tocó a mí. Supongo que él no quiso hacerlo. O simplemente esperaban que alguien lo hiciera y yo, como siempre, fui la que se ocupó. Las guardé unos días en casa. Luego fui al mar y las solté. No lloré. No recé. Solo abrí la urna y vi cómo el viento se llevaba lo que quedaba de ella. Esa noche, volví a casa con una decisión tomada. Clara no sabría nada.
No, aún. Ella necesitaba aprender. Necesitaba saber lo que significa valorar a una persona por lo que es, no por lo que puede dar. Necesitaba entender que no todo en la vida es herencia, posesión y conveniencia. Porque si le entregaba ahora esa llave, ese acceso, solo validaría su forma de actuar. Y yo no estaba dispuesta. Me senté a escribir una carta. Una larga. Una que tal vez nunca le entregaría. Le conté todo. La historia de su abuela. Su enfermedad. Sus últimos días. La caja. La llave. El banco. El porqué del silencio. No como una confesión, sino como una advertencia. Una historia que algún día necesitaría escuchar. Después de eso, escondí la carta con la caja. Cerré el armario. Y decidí vivir. Después de soltar las cenizas al mar, sentí una calma nueva. No era alegría ni alivio. Era otra cosa. Algo más sereno, más profundo. Era la sensación de que se había cerrado un ciclo. Que, por fin, esa figura que durante años estuvo como una sombra detrás de cada discusión, de cada distancia, ya no estaba. No físicamente. No simbólicamente. Y con su ausencia, algo dentro de mí también se soltó. Una cuerda que llevaba demasiado tiempo tensada. Me levanté del banco donde había pasado la tarde mirando el agua. Volví a casa caminando despacio. No tenía apuro. No tenía miedo. Me sentía en paz. Durante los días siguientes, todo fue más fácil. Mi marido hablaba poco. Clara se mostró curiosa, quería saber si había algún testamento, si su abuela había dejado instrucciones. Preguntaba con ese tono de falsa inocencia que ya no engañaba a nadie. Decía que lo preguntaba, por si acaso, que era, por orden, que no le interesaba el dinero, pero que quería saber si debía hacer algo con el piso. Me limité a decirle que no había nada. Que su abuela no dejó nada escrito. Y que por ahora, el piso seguiría alquilado, como siempre. No le gustó mi respuesta. Puso cara de víctima. Me preguntó si no pensaba en su boda, en su futuro. No respondí. Me limité a mirarla. Supo que la conversación terminaba ahí. Mi marido tampoco insistió. Tal vez intuía que estaba decidida. Tal vez, por primera vez, entendía que no iba a moverme ni un milímetro más. Había algo en mi silencio que le incomodaba. Siempre había esperado de mí una reacción. Una explosión. Algo que pudiera enfrentar o contener. Pero ahora no tenía nada. Solo una pared firme. Un muro de calma. Y eso, curiosamente, lo desarmaba más. Empecé a hacer cosas nuevas. Me anoté en un taller de escritura. No dije nada en casa. Salía por las tardes y me sentaba en una sala con otras mujeres, muchas mayores, muchas como yo. Hablábamos, escribíamos, compartíamos fragmentos de nuestras vidas. No dije al principio lo que me pasaba. Solo escribía. Páginas y páginas sobre una mujer que guardaba un secreto en una caja. Al final del segundo mes, una compañera se me acercó y me dijo, «Ese personaje eres tú, ¿verdad?» Sonreí. No respondí. Me volví más silenciosa. Más observadora. Menos disponible. En casa, notaron el cambio. Clara ya no venía tanto. Cuando lo hacía, hablaba rápido, quería respuestas, no las obtenía, y se iba con la misma frustración de siempre. Una noche, discutió con su padre. Le dijo que él no estaba haciendo nada. Que no entendía por qué seguíamos pagando un alquiler por un piso vacío. Él no respondió. La discusión fue breve. Pero algo en su tono dejó claro que ya no me incluía. Ya no me hablaba como hija a madre. Me hablaba como alguien que espera, exige, reclama. Como si me debiera algo. Y yo, mientras tanto, seguía caminando mi propio camino. Guardé todas las cartas en una caja nueva. Junto a la roja.
Escribí una para cada ocasión posible, si algún día decidía darle la llave, si no lo hacía, si moría sin decir nada. Cada carta era distinta. Pero todas tenían el mismo mensaje de fondo, que nadie tiene derecho a vivir a costa del sacrificio ajeno, que la lealtad se demuestra cuando nadie mira, y que la familia no es una excusa para pisar al otro. A veces pensaba en entregársela. Ir con ella al banco, mostrarle lo que su abuela dejó. Pero luego la recordaba, gritándome en la cocina, diciéndome que estaba loca, que no quería una vieja manchándole las paredes. Recordaba la forma en que me hablaba, el desprecio, la impaciencia. Y se me pasaban las ganas. Esa herencia, cualquiera que fuera, no le pertenecía todavía. No la merecía. Pasaron 3 meses. Luego 6. El piso seguía alquilado. Yo seguía en mi rutina. Ya nadie hablaba de la abuela. Ya nadie mencionaba la residencia. Era como si nunca hubiera existido. Como si su presencia hubiera sido una molestia que todos querían borrar. Y eso, más que su muerte, era lo que me dolía. Que nadie la llorara. Que nadie la recordara con respeto. Que ni siquiera su hijo tuviera el valor de nombrarla. Que solo sirviera como argumento para quedarse con lo poco que dejó. Mi marido empezó a hablar de irnos de viaje. Tal vez una manera de escapar. Tal vez un intento de volver a acercarse. Me dijo que podíamos tomar unos días, ir a la costa, descansar. Le dije que no. Que prefería usar mi tiempo para otras cosas. No preguntó más. A veces me observaba con tristeza. Como si supiera que algo se había roto y ya no se podía reparar. Como si intuyera que me estaba alejando. Que estaba dejando de ser la mujer que él conocía. Y era cierto. Lo estaba haciendo. Cada día un poco más. Había una libertad nueva en mi manera de caminar. En mi forma de mirar el mundo. Ya no era una mujer esperando que le dejaran un espacio. Ahora era yo quien decidía dónde quería estar. ¿Y con quién? ¿Y por qué? Había dejado de pedir permiso. Y eso se notaba. Una noche soñé con la caja. Soñé que la abría frente a Clara. Que le mostraba todo. La nota, la llave, el contenido. Y que ella lloraba. Pero no de emoción. De vergüenza. En el sueño me pedía perdón. Me decía que no sabía, que había sido injusta, cruel. Que no merecía nada. Me desperté agitada. No por la emoción. Por el vacío. Porque sabía que, en la vida real, ella no lo haría. Que no lo entendía. Que quizás nunca lo haría. Esa mañana, abrí el cajón y volví a leer la nota. Seguía ahí, intacta. Clara debe saberlo cuando ya no esté. Pero tú sabrás si se lo merece. Esa frase, como una sentencia. Una bendición. Un castigo. Una responsabilidad que nunca pedí, pero que ahora era mía. Y por primera vez, sentí que tal vez algún día llegaría ese momento. Tal vez no hoy. Tal vez no en meses. Pero llegaría. Porque todo cae por su propio peso. Porque la verdad siempre encuentra su camino. Porque la vida, aunque lenta, tiene una forma curiosa de poner a cada uno en su lugar. El otoño trajo consigo una calma extraña. Las hojas caían y cubrían las veredas como una manta suave. Empezaba a hacer frío por las mañanas, y yo me levantaba temprano, no por obligación, sino porque mi cuerpo ya se había acostumbrado a estar despierto, alerta, antes que todos. Ya no trabajaba, pero no perdía el ritmo. Me gustaba ese silencio. El café recién hecho, la radio apenas encendida, las primeras luces del día filtrándose por la ventana de la cocina. Era mi hora. Nadie me hablaba. Nadie me exigía. Nadie esperaba nada de mí. Durante años soñé con tener tiempo para mí. Siempre me decía que ya llegaría el momento. Que después de criar, después de trabajar, después de cuidar, podría vivir tranquila. Pero nunca llegaba.
Porque siempre había alguien que necesitaba algo más. Algo mío. Hasta ahora. La caja roja seguía en su lugar. No la tocaba todos los días. Ya no necesitaba hacerlo. Saber que estaba ahí bastaba. La llave seguía dentro. Las cartas, también. De vez en cuando escribía una nueva, o corregía las anteriores. Era mi forma de dejarlo todo claro, de organizar lo que quizás algún día tendría que explicar. No había prisa. No tenía apuro. El tiempo, por primera vez, jugaba a mi favor. Clara casi no aparecía por casa. Se había mudado con su novio a un pequeño departamento, con alquiler compartido. Había dejado de preguntarme por el piso. Supongo que se había resignado. O, más bien, que esperaba otro momento para volver a la carga. Con ella todo era estrategia. Siempre lo fue. No era espontánea. Cada gesto, cada palabra, estaba pensado. Desde pequeña supo cómo manipular a su padre, cómo hacerme sentir culpable, cómo moverse en las grietas de los silencios familiares. Yo lo veía, pero me callaba. Me decía que era parte de crecer. Que ya aprendería. Pero no aprendió. Solo se volvió más calculadora. Más fría. Mi marido, por su parte, había dejado de intentar convencerme de nada. Seguía con su trabajo, con sus lecturas, con su vida paralela. Compartíamos la casa, pero ya no compartíamos el alma. Él no lo decía, pero sabía que yo ya no era la misma. Había algo en mí que ya no respondía a sus gestos, a su lógica. Ya no lo seguía. Ya no lo cuidaba como antes. Y aunque no hablábamos del tema, estaba claro que el vínculo se había enfriado tanto que ya no quedaba nada por salvar. No había discusiones. Solo distancia. Un mediodía, me llegó una carta certificada. Era del banco. Un aviso de renovación de una cuenta inactiva. No estaba a mi nombre. Era de Clara. Pero la dirección postal era la de la casa de su abuela. La que ahora usábamos para el alquiler. El papel hablaba de una cuenta asociada a una caja de seguridad. El nombre que figuraba era el de mi suegra, pero con autorización para Clara S.R. No mencionaba montos. Solo una advertencia: si no se renovaba en el plazo de 3 meses, el contenido se enviaría a gestión de patrimonio no reclamado. Me quedé mirando ese papel mucho tiempo. No me sorprendió. Ya lo intuía. Pero verlo ahí, escrito, sellado, con firma y membrete, era otra cosa. Era real. Era concreto. Era legal. Esa caja existía. Esa cuenta existía. Y Clara tenía derecho de acceso. Pero ella no lo sabía. Porque nunca recibió la llave. Porque nunca le dijeron nada. Porque su abuela, en un último acto de juicio, había decidido que sería yo quien valorara si debía saberlo o no. Me senté frente a la mesa. Puse el papel a un lado. Abrí la caja roja. Saqué la llave. La miré. No era más que una pieza metálica pequeña, fría, sin gracia. Pero en ese momento, sentí el peso simbólico que tenía. Con ella, Clara podía cambiar su vida. Si la recibía. Si se la ganaba. Si yo decidía que era el momento. Pero no era. No todavía. Y ahí fue cuando lo decidí. No iba a esperar a que Clara cambiara. No iba a hacer depender mi decisión de lo que ella hiciera o dejara de hacer. Iba a hacer depender todo de mí. De lo que yo quería. De lo que yo necesitaba. De lo que era justo. Empecé un nuevo proyecto. Había una idea que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Algo pequeño. Una tienda de segunda mano. Un local donde vender objetos con historia. Ropa, libros, muebles restaurados. Una amiga del taller me habló de un local que quedaba libre cerca del mercado. Alquilaba barato. Fui a verlo. Me gustó. Era modesto,
pero tenía encanto. Me vi ahí, con mis cosas, con mi espacio. Con música suave de fondo, con tiempo para charlar con clientas, con vida propia. Una vida mía. Usé mis ahorros para firmar el contrato. No se lo conté a nadie. Lo pinté yo sola. Me pasé tardes lijando una cómoda antigua. Colgué fotos viejas en las paredes. Puse un cartel en la puerta. La vida antes. Ese fue el nombre que elegí. Porque eso era lo que quería recuperar. La vida antes de ser solo madre, esposa, nuera. La vida antes de convertirme en herramienta de los demás. El día que abrí, no esperaba que viniera nadie. Pero vinieron. Vecinas, curiosas, algunas compañeras del taller. Traían cosas para vender o intercambiar. Me contaban sus historias. Me decían que hacía falta un lugar así. Un lugar donde no todo fuera nuevo, donde las cosas tuvieran memoria. Me sentí en casa por primera vez en mucho tiempo. No lo hice con rabia. No era una revancha. Era una respuesta. A mí misma. A esa mujer que fui durante tantos años. Le debía eso. Volver a elegir. Y la caja, mientras tanto, seguía guardada. Esperando. Como si supiera que su momento aún no había llegado. El local empezó a tomar forma más rápido de lo que imaginaba. La vida antes, se volvió mi refugio. Un espacio hecho a mi imagen, donde cada objeto que entraba tenía una historia, donde cada clienta que cruzaba la puerta dejaba algo más que unas monedas. No era solo una tienda. Era una manera de recuperar terreno. De reencontrarme con partes de mí que había dejado tiradas por los rincones durante años. Lo que ganaba no era mucho, pero me alcanzaba. No necesitaba más. Por primera vez en décadas, el tiempo era mío. El espacio era mío. Mi voz era mía. Clara se enteró del local por una publicación que hizo una vecina. Me llamó por teléfono. La conversación fue corta. Fingió entusiasmo. Dijo que estaba contenta por mí. Pero su tono era filoso, como si cada palabra escondiera otra intención. Luego, sin demasiada transición, me soltó que había visto algo del banco a su nombre. Que no entendía. Que porque ella figuraba como autorizada en una cuenta de su abuela. Que si yo sabía algo. Le dije que sí. Le dije que su abuela había dejado una caja fuerte con algo para ella. Y que yo tenía la llave. Del otro lado del teléfono, hubo un silencio pesado. De esos que se sienten en el pecho. Luego, la voz de Clara cambió. Se hizo dura. Me preguntó por qué no se lo había dicho antes. Me acusó de ocultarle algo que era suyo. Dijo que no tenía derecho. Que era un acto de traición. La dejé hablar. Cuando terminó, le respondí con calma. Le dije que su abuela me había dado la responsabilidad de decidir si debía recibir ese contenido o no. Que lo había dejado por escrito. Que me lo había dicho en vida. Y que hasta el día de hoy, yo no tenía claro que lo mereciera. Se quedó en silencio otra vez. Esta vez más largo. Luego, con una frialdad que jamás había escuchado en su voz, me dijo que si no le entregaba la llave, me demandaría. Que lo consultaría con un abogado. Que yo no podía retener una herencia ajena. Le respondí con la misma calma, que hiciera lo que creyera necesario. Que tenía todo el derecho. Pero que lo que había dentro de esa caja no era solo dinero o papeles. Era confianza. Y que eso no se gana con amenazas. Colgó sin despedirse. Esa noche no dormí. No por miedo. Por tristeza. Sabía que ese momento iba a llegar. Pero una cosa es anticiparlo, y otra vivirlo. Escuchar a tu hija tratándote como a una enemiga. Ver que la relación que construiste durante toda una vida puede quebrarse por un interés material. Eso no se supera fácil. Mi marido intentó mediar. Me pidió que hablara con ella. Que le explicara.
Que no hacía falta llegar tan lejos. Le dije que ya lo había hecho. Que Clara no buscaba comprensión. Que buscaba acceso. Llaves. Poder. Que todo lo que alguna vez hubo entre nosotras ya no estaba. Y que no iba a fingir que sí. Él no insistió. Se fue a dormir en silencio. Como siempre. Los días siguientes vinieron cargados de tensión. Clara no apareció. Tampoco llamó. Empezaron a llegar notificaciones legales. Un requerimiento formal. Una amenaza de demanda. Un pedido de apertura forzada de la caja con orden judicial. No me sorprendió. Lo estaba esperando. Fui al banco. Hablé con el gerente. Le mostré la nota original de mi suegra. Le mostré las cartas. Le dije que sí, Clara era la autorizada. Pero que la llave estaba conmigo. Que su madre me la había confiado. Me dijeron que legalmente, si ella iniciaba el proceso, podrían abrir la caja con intervención notarial. Pero que eso tomaba tiempo. Que se necesitaba una justificación válida. Que la situación no era común. No discutí. No hice escándalo. Me limité a asentir. Agradecí la información y salí del banco con la decisión tomada. No iba a pelear. No iba a defenderme. Iba a hacer lo que me pidió esa mujer que, con todos sus errores y rencores, confió en mí en el último tramo de su vida. Esa misma tarde, volví al local. Cerré más temprano. Saqué la caja. Le quité la llave. La metí en un sobre. Imprimí la nota original. La firmé. La sellé. Lo puse todo en un paquete. Y escribí otra carta. No una de las que tenía guardadas. Una nueva. En ella le conté a Clara que sí, que la caja era suya. Que estaba lista para abrirla. Pero que antes de hacerlo, quería que leyera lo que había detrás. La historia completa. Lo que viví. Lo que soporté. Lo que hice por su padre. Por ella. Por su abuela. Le conté lo que significa cargar con responsabilidades que no son tuyas. Le hablé de la diferencia entre recibir y merecer. Entre reclamar y agradecer. Entre heredar algo y saber qué hacer con ello. Al día siguiente, envié el paquete a su casa. No supe si lo recibió. No hubo respuesta. Ni un mensaje. Ni una llamada. Solo el silencio. Y esa noche dormí mejor que nunca. Pasaron varios días sin noticias. No hubo respuesta, ni llamada, ni mensaje. El sobre había sido entregado, eso lo confirmé por el recibo de correo. Pero Clara no dio señales de vida. No intentó abrir una conversación. No vino a casa. No pidió explicaciones. Simplemente, se sumió en un silencio tenso que ya no me afectaba como antes. Yo seguí con mi vida. En el local, las cosas iban bien. Tenía clientas fijas, incluso empecé a vender algunos muebles restaurados por encargo. Me gustaba el ritmo que había conseguido, lento, pero firme. Empezaba a tener una rutina propia, una estabilidad que no dependía de nadie. Algunas noches me sentaba con una copa de vino frente a la ventana, mirando las luces del barrio, y pensaba en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Ya no era la mujer que se dejaba empujar por decisiones ajenas. Ahora tomaba las riendas. Incluso del pasado. Una mañana, muy temprano, escuché el timbre. Era Clara. Venía sola. Sin maquillaje, despeinada, con la cara más pálida de lo que recordaba. Tenía el sobre en la mano. Me lo mostró sin decir nada. Lo había abierto. Lo había leído. Entró sin que yo dijera una palabra. Se sentó en la mesa de la cocina, en la misma silla que usaba de niña. Tardó en hablar. Cuando por fin lo hizo, su voz sonaba distinta. Quebrada. Cansada. Me dijo que no esperaba eso.
Que pensaba que encontraría otra cosa. Que se imaginaba papeles, una cifra, una herencia clara. Pero no. Dentro de la caja había otra carta de su abuela. Y una serie de documentos, la escritura original del piso, una cuenta con movimientos de hacía años, un listado de pertenencias donadas en vida, y una pequeña libreta de ahorros que no llegaba a sumar más de 10.000 euros. Nada parecido a una fortuna. Nada que justificara una pelea familiar. Pero lo que más le impactó fue la carta. Escrita a mano. Larga. Dura. Clara la leyó entera, en voz baja. Y se quedó muda. En la carta, su abuela hablaba de ella, de cómo la vio crecer, de cómo le preocupaba su falta de empatía, su actitud soberbia, su indiferencia hacia el esfuerzo de los demás. Decía que su regalo no era dinero, ni propiedades, sino la posibilidad de leer esas palabras y cambiar. Le pedía que mirara hacia atrás, que entendiera qué tipo de mujer quería ser. Le decía que la verdadera herencia era comprender que la vida no se vive sobre los hombros ajenos. Que ningún hogar se construye con desprecio. Clara no lloró. Tampoco se disculpó. Solo me miró y dijo que ahora entendía algunas cosas. No todas. Pero algunas. Que nunca pensó que su abuela la viera así. Que tampoco imaginó que yo me quedaría con la llave todo ese tiempo solo para entregársela con tanto cuidado. Me preguntó por qué lo había hecho. Le dije la verdad, porque no quería que repitiera nuestra historia. Porque a pesar de todo, todavía tenía esperanza en que aprendiera algo. Que eligiera otro camino. Y que si lo hacía, aún estaba a tiempo de ser mejor. Nos quedamos en silencio. No fue un momento emotivo. Fue sobrio. Contenido. Ella se levantó. Me dijo que no sabía qué iba a hacer. Que no me prometía nada. Que necesitaba tiempo. Le dije que estaba bien. Que no necesitaba promesas. Solo hechos. Se fue sin abrazos, sin frases de cierre. Pero algo en su forma de caminar, más lenta, más pesada, me hizo pensar que esta vez había escuchado de verdad. Esa noche no sentí tristeza. Ni alegría. Sentí verdad. Como si al fin, después de tantos años, las piezas del pasado hubieran caído en su lugar. No era perfecto. Pero era justo. En el local, seguí con mi trabajo. Las clientas venían y hablaban de sus cosas, como siempre. Una me dijo que notaba algo distinto en mí. Que parecía más liviana. Sonreí. Supongo que sí. Porque ya no llevaba la carga de una historia no contada. Porque había cumplido con lo que me dejaron, a mi manera. Porque por primera vez, lo que hice no fue por los demás, sino desde mí. Y la caja roja, finalmente vacía, la guardé como recuerdo. Porque ya no tenía que protegerla. Ni lo que había adentro. Ni lo que significaba. El invierno llegó con sus nubes bajas y su rutina de lluvia. El local seguía funcionando, más que bien. Había semanas en las que no paraba. Llegaban mujeres de otros barrios, algunas traídas por amigas, otras por pura casualidad. Me hablaban con confianza. Había algo en el ambiente, en las paredes, en la forma de estar que les hacía quedarse más de lo necesario. Algunas venían a comprar, otras solo a hablar. Se había formado un espacio de afecto, de intercambio. De respeto. Como si entre todas hubiéramos reconstruido una comunidad pequeña, hecha de experiencias, no de sangre. Una tarde, mientras cerraba, recibí un mensaje de Clara. Corto. Preciso. Me decía que había leído la carta de su abuela varias veces. Que había empezado terapia. Que aún no sabía cómo se sentía conmigo, pero que quería ser mejor. Eso fue todo. Ningún gracias, ningún lo siento. Solo eso. Y fue suficiente. No respondí enseguida. Lo pensé durante horas. Me quedé sentada en el mostrador del local, mirando por la ventana cómo la gente pasaba apurada con sus paraguas. Pensé en todo lo que habíamos vivido. En el camino que tomamos cada una.
En cómo esa caja, tan pequeña, había encerrado más que dinero o papeles. Había encerrado poder. Silencios. Rencores. Pero también había ofrecido una oportunidad. La de mirar hacia adentro. La de dejar de esperar del otro lo que una no se da a sí misma. Le respondí al día siguiente. Le dije que hiciera su trabajo interno. Que no me debía respuestas. Que solo quería que se preguntara de verdad qué tipo de mujer quería ser. Y que, si algún día encontraba esa respuesta, ahí estaríamos. No para volver al pasado, sino para construir algo nuevo. Algo sin deudas. Nunca volvió a vivir en el piso de la abuela. Finalmente lo vendimos. Con el dinero, ella se independizó del todo. No me pidió nada. No me ofreció nada. Fue un corte limpio. Y eso también fue un alivio. Mi marido y yo tomamos caminos diferentes. No hubo drama. Solo una conversación larga una noche de marzo. Él admitió que me había perdido hace tiempo. Que no lo vio venir. Que se aferró demasiado a lo que le era cómodo. Se fue a vivir con un amigo. Me dejó la casa. No discutimos por el dinero. Yo ya no quería batallas. Solo aire. En el local, seguí escribiendo. Convertí las cartas en relatos. Empecé a publicarlos en un blog. Mujeres de todas partes me escribían. Me contaban sus propias cajas. Sus silencios. Sus traiciones. Sus decisiones. Era como si la historia de mi vida se hubiera convertido en un eco que encontraba respuestas en otras voces. Y eso me hacía sentir menos sola. Una mañana, encontré una nota pegada en la puerta. Era de Clara. Decía solo esto. Gracias por no haberme entregado la llave cuando la quería. Sino cuando la necesitaba. La guardé en una caja nueva. Pequeña. De madera clara. Vacía. Ligera. Sin candado. Como ahora me siento yo.